que es estudiante de segundo año de la Facultad de Medicina, coordinador de ponencia CPC SOCEMUN de 2026, miembro del Grupo de Investigación de Bioquímica, Genética e Histopatología en Biomédicas, BioHACE, participante del Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio CUMIS, URPAI 2026, delegado de mesa de BMC 2025, delegado de mesa de Genética 2025, delegado de Arte 2026, CEO de Resúmenes con 2 neuronas. Es un honor tenerlo aquí presente para poder dictar lo que es esta ponencia de núcleo y nucleolo. No sé si se encuentra ya presente el ponente. Mateo, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Wilson? Buenas noches. Gracias por la presentación. ¿Qué tal? ¿Sí me logran escuchar todos bien? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Todo bien, Mateo. Bien, listo. Ya voy a empezar a compartir pantalla. Espero que se pueda ver, ¿ok? Ya. ¿Se logra ver? Bien, perfecto. Bien, después de tal presentación, ya vamos a dar inicio a la ponencia, que es el repaso del núcleo y del nucleolo, ¿ok? Bien, bueno, presentarme nuevamente. Yo soy Mateo Valentino Majo Quesada, actual CEO de Resúmenes con 2 neuronas, y en esta oportunidad vamos a hacer el repaso flash, veloz, potente de este tema, que bueno, es un poquito extenso. Como verán, la información que recolecté es tanto de Cooper, de Lodish, de Albers, pero más de Cooper, ¿ok? Así que tengan en cuenta esto cuando vayan a responder sus preguntas y nada más. Empecemos entonces con este repaso. Bien, para esto quiero que vean lo que vamos a abarcar de manera general y también mencionarles que el repaso constará de una parte práctica y una parte teórica, y además de un componente teórico, que es la base para que entiendan las preguntas, ¿ok? En la teoría demoraremos un aproximado de 1 hora o 45 minutos, depende de qué tan rápido lo hagamos, que no sé vocalizar, y también en la parte práctica haremos o responderemos a las preguntas de los pasitos y de los exámenes prácticos de la promoción 60 hasta la promoción 64, que es mi promoción. Y en la parte teórica, en el componente teórico de las preguntas, lo que veremos serán exámenes y bancos desde la promoción 61 hasta la promoción 64. Bueno, y la resolución, como ya veremos el componente teórico, aquí la teoría lo veremos de manera veloz, entonces la resolución será mucho más rápida, que espero contar con la participación de cada uno de ustedes para que sea más llevable, más sostenible y más dinámico, ¿ok? Sin nada más que decir, empecemos. Bien, en el núcleo abarcaremos unas generalidades, unas características donde será la forma, el tamaño, localización y el número, la estructura donde veremos acá la envoltura nuclear, la lámina nuclear, la cromatina, las partículas nucleares y el nucleolo. Bien, y aquí haremos especial énfasis en las partículas y en el nucleolo. Bien, aspectos generales. Veremos que el núcleo es el elemento más notorio al observarlo a la célula en el microscopio. Bien, además, esta presencia es la diferencia entre eucariotas y procariotas, la presencia del núcleo definido. Además, sabemos que el núcleo contiene el genoma y al contenerlo sirve de información genética y de centro de control celular. También tenemos que recordar que dentro de él sucede casi todo el dogma, sucede la replicación, transcripción y procesamiento. Muy bien. Bien, además dijimos que este núcleo se presenta en 2 estadios diferentes, que dependen del ciclo celular, un estadio interfásico y un estadio de división. En el estadio de división decimos que este núcleo está altamente fosforilado en las proteínas que lo conforman, que son las lamininas. Esta fosforilación hace que se desprendan entre sí las uniones entre lamininas y después se desplieguen y formen estas partículas o vesículas que envuelven al ADN. Además, cuando ya está en el estadio interfásico, este núcleo se desfosforila y se vuelve a agrupar las lamininas. Muy bien. Luego decimos que este núcleo presenta una envoltura nuclear que separa el genoma del citoplasma. La principal, o mejor dicho, la principal función de la envoltura es separar, compartimentalizar al genoma del citoplasma, ¿ok? Separar. Muy bien. Además, dentro de dicha envoltura encontramos que la compone una membrana nuclear externa que además se continúa con la membrana del retículo, por lo que hay una comunicación directa entre el espacio intermembrana y el relumen del retículo endoplasmático. Y como vemos que es una prolongación o una continuación, ustedes tienen que recordar que el retículo endoplasmático rugoso en su superficie tiene ribosomas. Por lo tanto, la membrana nuclear externa va a también contener ribosomas adheridas a la superficie citoplasmática. Muy bien. Y en la membrana nuclear interna, esta
tiene proteínas únicas que son específicas para el núcleo. Dichas proteínas sirven y actúan como lugares de anclaje para la cromatina y para la lámina nuclear. Muy bien. Bueno, estas son las características principales de cada núcleo que ustedes lo pueden ver con mayor detalle, pero lo dejo aquí para el que quiera repasar, ¿ok? Y esto también, que dentro de ellos el más importante es de la fibra muscular. Y aquí ustedes tienen que recordar que la fibra muscular es aquella agrupación de miocitos. Los miocitos se unen y cada miocito es una célula individual que tiene un núcleo individual, obviamente. Y al momento de unirse, los núcleos se van a fusionar. Es por ello que decimos que una fibra muscular tiene o contiene muchos núcleos. Es multinucleada y sus núcleos son periféricos y sus núcleos son pequeños y ligeramente medianos también algunos. Muy bien, ahí se ve. Los principales que les van a preguntar es esto: la fibra muscular, el hepatocito, el neutrófilo, el megacariocito, como veremos más adelante. Ahora, en este esquema general ya podemos detallar la estructura del núcleo a nivel macromolecular. Decimos que la envoltura nuclear, como dije, es la que delimita el núcleo de las células eucariotas, que se compone de una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. La nuclear externa es funcionalmente similar a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Por lo tanto, contiene ribosomas. Y, a su vez, si vemos en este espacio, el espacio que queda comprendido es el espacio periplásmico. Este espacio periplásmico, o el espacio entre las membranas, se continúa con el lumen del retículo, por lo cual este retículo decimos que también va a aportar, o mejor dicho, toda esta envoltura procede del retículo. Es por ello que procede, que decimos que el espacio es el mismo que el espacio del retículo, o que el lumen del retículo. ¿Ok? Hasta ahí. También encontramos una membrana nuclear que está compuesta por la lámina nuclear, en la parte más interna. Y dicha lámina nuclear, que se conforma por lamininas, es la que le brinda el soporte estructural. Soporte tanto estructural como mecánico. Muy bien. Y uniendo este espacio entre membranas, encontramos a los poros nucleares. La función de los poros nucleares es permitir el transporte selectivo y además un dato que lo menciona el Cooper es que une a ambas membranas. Es el único espacio en el cual ambas membranas están unidas entre sí. Ok, ahora veremos a las proteínas integrales de la membrana nuclear. Y dentro de estas proteínas encontramos a la LBR, a la hemerina, junto con su correceptor que es la BAF, y a las proteínas SUN y CASH. Y dichas proteínas SUN y CASH van a conformar el complejo link o el complejo de unión. ¿Ok? Bien. Bueno, las funciones de la envoltura nuclear es que separa el núcleo del citoplasma y de esta manera van a impedir que las enzimas actúen dentro del núcleo. Además, regula el intercambio de sustancias a través de los poros nucleares. Tenemos aquí los nucleótidos, el ADN, el ARN polimerasa, salidas de ARN mensajero y las subunidades ribosomales. Bueno, también vemos que ayuda en la formación de los cromosomas a partir de la cromatina al inicio de la división celular. Y esto se realiza gracias a los puntos de unión de la lámina nuclear con las fibras de ADN. Aquí se ve que las fibras de ADN se van a unir a estas láminas nucleares, ¿ok? A través de determinados puntos de unión. Tengan en cuenta esto. Y la última y más importante es que actúa como una barrera selectiva de moléculas. Muy bien. Ahora, lo que mencioné, que son las proteínas únicas que se encuentran en la membrana nuclear interna, ahí encontramos a la LBR, que como su mismo nombre lo dice, lo que hace es recibir a la lámina B. Bien, además, una mutación de esta origina la displasia esquelética de M, o la Greenberg, que es una enfermedad autosómica recesiva. Muy bien. Luego encontramos a la hemerina, que de manera general decimos que la hemerina también está en esta membrana nuclear interna, ¿ok? Es una proteína que forma parte de la arquitectura nuclear. Perfecto. Y encontramos, bueno, aquí se repite, ok, ahora sí, encontramos a los dominios SUN y CASH. Estos dominios SUN se localizan en la membrana nuclear interna. SUN interno, CASH externo. SUN interactúa, como está en la parte interna, interactúa con la cromatina y con la lámina nuclear. Mientras que CASH, como se ve en la parte derecha, CASH lo que hace es que se localiza en la parte externa, tiene dominios KLS, que sería lisina, leucina y serina, ¿ok? Y estos lo que hacen es, estos dominios KLS interactúan con el citoesqueleto. Aquí tenemos a los filamentos de actina, a los microtúbulos, a la quinesina y a la adeneína. Bien, y como mencioné, tanto dominio SUN como dominio CASH conforman al complejo link. Este complejo link
funciona como si fuera una grapa. Lo que hace es que cierra la envoltura nuclear y transfiere la fuerza tanto de la parte externa como de la parte interna. Es decir, transfiere la fuerza del núcleo hacia el citoplasma. Y aquí se ve en la imagen el dominio link. Muy bien, ahora veremos a la lámina nuclear. Y en la lámina nuclear tenemos que detallar a las subunidades, que son las lamininas. ¿Ok? Bien, veremos que las lamininas vienen a ser proteínas de filamento intermedio tipo 5. Y estas se dividen en dos grupos, en tipo A y tipo B. Las tipo A codifican a la lámina A y a la lámina C. Y aquí tienen que recordar que la lámina C viene del producto del corte y empalme de gen de la lámina A. Y también que la lámina A y la lámina C están en las células somáticas. Quiere decir que están en todo tipo de células excepto las sexuales. Y la lámina B o el tipo B codifica a lámina B1, B2 y B3. ¿Ok? Además, la lámina B1 y B2 están en todas las células, mientras que la B3 solo están en espermatozoides. Recuerden esto. Y ustedes se pueden guiar de las imágenes para que también corroboren la información. Y esto, amigos, es una pregunta que vino en mi examen también, que es el ensamblaje de la lámina nuclear. ¿Ok? Muy bien. Primero tienen que recordar las subunidades que son la laminina. La laminina es una subunidad que, a su vez, recordemos que es una proteína filamentosa. Muy bien, muy bien. Esta proteína filamentosa, las proteínas filamentosas de manera general cumplen una función estructural. Y esta tiene su dominio N-terminal, un dominio alfa helicoidal, que este es un dominio central hidrofóbico, y un dominio C-terminal. Muy bien. Este sería el paso 1, saber cuál es la unidad estructural básica. Como paso 2, decimos que se forma un dímero, y este dímero se asocia entre el centro, es decir, es una unión a través del alfa helicoidal. El dímero luego se asocia en un tetrámero mediante la unión escalonada antiparalela. ¿Por qué antiparalela? Porque en el dominio N-terminal se continúa con el dominio C-terminal. Y como paso 3, ya está. Como paso 4 es que este tetrámero se asocia cabeza con cabeza y se forma el polímero. Y el paso 5, el paso resultante, es que se forma el filamento. Se asocian en paralelo los polímeros de los dímeros, que son los tetrámeros, y de esta manera se forma el filamento intermedio, que en este caso sería la lámina nuclear. Muy bien. A continuación veremos los genes de las láminas. Tenemos a la LMNA, LMNB1 y LMNB2. En la LMNA tenemos que encuentras a los tipo A, y aquí recordarán que la tipo A originaba la lámina A y la lámina C. Y estas son las más importantes porque están en el 90% de los genes que codifican lamininas. Ojo, una mutación en estos tipos de láminas origina una enfermedad conocida como la Hutchinson-Gilford o HGPS. ¿Ok? Aquí pueden corroborar con imagen, pero dentro de estos procesos tenemos uno normal y un proceso alterado. En el proceso normal de síntesis de lámina A, decimos que primero se va a sintetizar un precursor. Ahí está, la síntesis de la prelámina A. Como paso 2, se va a farnesilar, se añade un grupo farnesilo en la cisteína del motivo CAX. Ahí está. Como paso 3, sucede el primer corte protolítico por una proteasa conocida como ZMP-ST24. Muy bien, y esta proteolización o este corte protolítico sucede antes de la cisteína. ¿Ok? Pero antes de que suceda esto, tiene que pasar el paso 4, que tiene que metilarse la cisteína. Se metila la cisteína y el paso 5 ya es el corte final, ¿no? Bueno, para que lo entiendan, es que el paso 4 es como si fuera un marcaje molecular donde indica que ahí debe actuar la enzima. Por eso es que el paso 5, como ya la enzima ya reconoce el lugar, actúa la enzima, corta, hace un corte protolítico y decimos que se queda la lámina A de manera formada, de manera ya madura. ¿Ok? Aquí vemos. La ZMP-ST24 realiza un segundo corte más arriba del extremo C-terminal. Este corte elimina fragmento farnesilado y lo que hace es que la lámina A madura es capaz de incorporarse a la membrana nuclear. Muy bien. Y la diferencia entre este proceso normal y este proceso alterado está aquí. Una mutación, ¿ok? En el caso de aquellos pacientes con HGPS, hay una mutación en el gen de la lámina A. Se pierde el segundo sitio de corte de ZMP-ST24 y la proteína no puede eliminar el grupo farnesilo. Por lo tanto, se forma la progerina, o también conocida como lámina A truncada. Muy bien, ahí lo pueden corroborar, ¿no?
mutación, se pierde el segundo sitio de corte, ¿ok? La proteína no puede eliminar el grupo farnesilo, ya no puede haber este segundo corte. El primer corte sí hay, pero el segundo ya no lo hay. Por lo tanto, se queda la proteína está alterada, y esta parte alterada o la proteína lámina A alterada se denomina lámina A AD50. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que provoca la progerina? La progerina provoca que esta enfermedad, bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, ¿ok? Va a alterar toda esta posición del núcleo, ¿ok? Toda esta membrana nuclear va a estar alterada y esta alteración causa que los factores de transcripción estén también en el lugar incorrecto. Y dentro de estos factores de transcripción encontramos aquellos que activan genes del envejecimiento, ¿ok? Es como que en una parte tuviéramos genes inactivos, que está en la parte normal, pero en la otra parte donde hay progeria, los genes ya están en el lugar incorrecto y este movimiento de los genes con los factores de transcripción causa que se activen, ¿ok? La activación de los genes de envejecimiento, aquí vemos en el paciente que tiene una esperanza de vida media de 15 años, un aspecto físico arrugado, alopecia, macrocefalia y mandíbula pequeña o micrognatía. Muy bien. Y ahí están demás laminopatías para que ustedes lo revisen. Y como les digo, lo que vino y lo más preguntado es esto, la progeria. Ahora veremos el complejo del poro nuclear. ¿Y cómo vamos con el tiempo? Bacán. Listo, seguimos. El complejo del poro, también conocido como NPC, es un complejo del poro porque está asociado a múltiples proteínas. ¿Ok? Es un complejo. En su totalidad funciona. Decimos que este es el único canal a través de los cuales pueden viajar pequeñas moléculas polares, iones y macromoléculas, y está formada por 30 proteínas diferentes denominadas nucleoporinas. Bien, a su vez, su peso es de 120 millones de Daltons, que es 30 veces el tamaño de un ribosoma. Bueno, lo más importante es esto. ¿Quiénes conforman al complejo del poro? Las nucleoporinas. ¿Qué moléculas pasan? Moléculas polares, pequeñas moléculas polares, iones y macromoléculas. Ok, y aquí quiero que diferencien algo importante. ¿Por qué? Porque el complejo del poro tiene dos transportes, un transporte selectivo y un transporte inespecífico. En el transporte inespecífico veremos que tiene una clasificación, esta clasificación es de Cooper, ¿ok? Que las moléculas de menor a 5000 Daltons, de un peso menor a 5000 Daltons, difunden rápidamente a través de este complejo del poro. Las moléculas mayores a 5000 Daltons difunden lentamente. Ahora, y aquí actúa el transporte selectivo, porque las moléculas mayores a 60.000 Daltons directamente no difunden, dependen de un transporte selectivo. ¿Ok? Muy bien. Además, tenemos que conocer que dentro de este complejo del poro tiene un canal acuoso por el cual el agua difunde rápidamente. ¿Ok? Como es acuoso, obviamente difunde el agua. ¿Y cuál es su velocidad? La velocidad de transporte es de unas 500 macromoléculas por segundo en ambos sentidos en simultáneo. Muy bien, la estructura. Esto es para que ustedes recuerden, ¿ok? El complejo del poro decimos que es un octámero simétrico. Tiene proteínas anulares, que son las proteínas que están en la membrana, que atraviesan la envoltura y anclan el NPC a la membrana. A su vez, también están con proteínas de andamio, que las proteínas estas van a estabilizar la curvatura de la membrana. También contiene nucleoporinas del canal. Estas nucleoporinas del canal tienen regiones no estructuradas que van a bloquear la difusión de forma pasiva. ¿Ok? Aquí se ven. Bueno, estas regiones FG van a estar tanto en las proteínas externas como en las proteínas internas, que las proteínas internas son las nucleoporinas del canal, que como dije, regiones FG lo que hace es limitar la difusión pasiva. Ustedes recordarán también la nomenclatura que F es fenilalanina y G es glicina, ¿no? Ahí está, en la parte interna. ¿Ok? Y aquí ustedes también pueden verificar las proteínas anulares, las proteínas de la canasta, la región desordenada o desestructurada de las nucleoporinas del canal, las nucleoporinas del andamio, nucleoporinas del canal, junto con la membrana nuclear interna, la envoltura, la externa y las fibrillas citosólicas. Bien, esta imagen recuérdenla porque hay preguntas que también te mencionan bastante cuál es la estructura macromolecular del complejo del poro. Y aquí lo ven. Decimos que tienen proteínas o componente luminal, un componente también que está en la parte interna y un componente externo. ¿Ok?
Bien, y con esto ya podemos responder a las demás preguntas, pero hasta aquí quiero ver si está todo claro, porque bueno, recuerden que es un repaso, no puedo explicar demasiado, pero sí, ¿todo bien? Ya. Muy bien, continuamos entonces. Ya estamos avanzando, vamos por la mitad, más o menos por la diapo 25. Ya. Se termina la teoría, chicos, y empezamos con las preguntas, ¿bien? Ok. Vamos ahora con una parte importante que también es preguntado, que es el transporte selectivo a través del NPC. Y aquí, bueno, para que ustedes entiendan esta parte, quiero que también memoricen, o mejor dicho, entiendan la parte de proteínas G. Muy bien. Una proteína G, ustedes tienen que saber que es una proteína que se une e hidroliza GTP. Por ello se denomina GTPasa. GTPasa porque tienen actividad intrínseca de hidrolizar GTP. Estas tienen dos conformaciones. Una proteína unida a GTP está en conformación activa y una proteína GDP está inactiva. ¿Ok? Además, para activarse, realizan el intercambio de GDP por GTP. Aquí se ve, botan su GDP, lo botan y se mete el GTP. Y también el GTP cabe destacar que está en abundancia en el citoplasma y en el núcleo. Es por ello que una vez que botan el GDP, que este intercambio es lento, lo botan y llega el GTP. Y el GTP llega de manera rápida. Bien. Ahora, la regulación. Estas proteínas son inactivadas por la GAP. La GAP ayuda a hidrolizar el GTP unido a GDP más fósforo inorgánico. Y aquí algo que destacar, que esta GAP lo que hace es que ayuda a hidrolizar, porque la GTPasa tiene actividad intrínseca. Por lo tanto, la GAP ya está acelerando el proceso intrínseco, mientras que la GEF induce la liberación de GDP y el posterior acoplamiento de GTP. ¿Ok? Como que bota el GDP, perdón. Muy bien, ahora tenemos a la proteína RAN, que aquí entramos ya al transporte. La proteína RAN, como ya mencioné, es una GTPasa monomérica que regula el transporte hacia el núcleo. Su inactivador se denomina RANGAP y esta se encuentra en el citosol, mientras que su activador se denomina RANGEF, que se encuentra dentro del núcleo. Recuerden esto, su inactivador se encuentra en el citosol, mientras que el activador es encontrado en el núcleo. Y bien, ustedes para que luego puedan corroborar, tenemos a más familias de GTPasas monoméricas como la RAS, la RO, la ARF, la RAB y la GRAN, ¿no? La que vemos ahorita es la RAN, que ya luego en otras unidades ustedes verán a la RAS, a la RO, a la ARF, que también participan en el citoesqueleto, etc. Pero lo que me importa ahorita es que recuerden la RAN. Y aquí se ve. Ok, este mecanismo es preguntado también, que es el mecanismo de importación. Bien, dentro de esto encontramos a la proteína que se está encargada de importar, que es la importina. El primer paso es la unión de la importina a la proteína carga. Aquí se ve. La proteína se une a la importina y luego, como vemos, la proteína carga, ¿ok? Este sería paso 2, aquí está mal. Ya. Y luego sucede la unión de la carga importina con los filamentos citoplasmáticos y aquí se ve que se une a los filamentos citoplasmáticos y como paso 3 va a interactuar con el complejo central a través de regiones FG del canal y posteriormente se une el RAN-GTP a la importina y la unión de RAN-GTP va a expulsar a la proteína hacia el núcleo. Como vemos, se une RAN-GTP, esto causa la expulsión de la proteína y después sucede la exportación de este complejo RAN-GTP e importina. Aquí se ve que se exporta a través de este canal y, como dije, RAN-GAP está en el citosol y RAN-GAP unida a la fibrilla citosólica lo que hace es que hidroliza el RAN y esto permite la unión con su importador NTF2. Muy bien, aquí vemos que este RAN tiene que regenerarse. Primero, este se va y luego el RAN con GDP se une con NTF2. La unión, aquí se ve, con su importador es lo que causa que esto luego pueda volver al núcleo y sucede la importación de RAN-GDP y la renovación por RAN-GTP. ¿Ok? Que aquí vemos que el RAN-GEF va a botar el GDP y el GTP que está en abundancia se une nuevamente. Muy bien. Y el mecanismo de exportación, que es un poco más sencillo, pero también cabe destacarlo. Tenemos que RAN-GTP se une a la exportina, proteína diana. Como vemos aquí, el complejo es RAN-GTP, exportina y proteína diana. El paso 2 es que salen atravesando el NPC y lo hacen atravesando regiones FG, regiones desestructuradas que tienen fenilanalina y glicina. Como paso 3 es que la hidrólisis de RAN promueve la liberación proteica.
vemos que acá se libera la proteína y queda la exportina. Y nuevamente, la exportina se tiene que unir con su importador. Así que el NTF se une a la exportina y a RAN GDP. Como paso 5 es que se libera la exportina y RAN en el núcleo. Y el paso 6 es que se renueva el RAN GTP por su GEF. Bien, es más corto, pero igual es importante que lo sepan, ¿ok? Ambos mecanismos. Ahora, la regulación, que ya esto sería una pregunta muy matadora de la profesora, pero bueno, también cabe la posibilidad de que así sea. La regulación es a través de proteínas inhibidoras y a través de fosforilaciones. Vemos que las proteínas inhibidoras lo que hacen es que se unen a donde está el NLS, que el NLS es una señal de localización nuclear, ¿ok? Vemos que acá se unen, tanto el NFKB se unen al NLS, y para que nuevamente puedan entrar, tiene que fosforilarse y hacer la posterior proteólisis del IKB. De esta manera se libera el NLS, que cabe decir que el NLS es una señal de localización nuclear para que se meta el núcleo, ¿ok? Se proteoliza y se mete la proteína. Por ello hay proteínas que inhiben uniéndose y hay proteínas que inhiben fosforilándose. La fosforilación va a hacer que se bloquee el lugar de unión a las importinas. Por lo tanto, para que se una la importina, tiene que desfosforilarse para que nuevamente la proteína pueda unirse al núcleo, ¿no? Y se meta. Ahí está. Uy, un momento, listo. Ahora veremos a la cromatina. La cromatina de manera general decimos que tiene una fibra de 10 nanómetros, luego tenemos la de 30, la de 300 y la de 700. Y cada brazo de 700 conforman a una cromátide, y los dos brazos es lo que se denomina cromosoma, ¿ok? La fibra de 2 nanómetros decimos que es ADN más histonas, ¿ok? Y esta fibra se enrolla entre sí formando el nucleosoma. El nucleosoma ya como tal es lo que decimos que va a medir una fibra de collar de perlas de 10 nanómetros. Recuerden esta conformación. Bueno, no detallaré tanto, pero tienen que conocer cada medida y también cuál es la organización molecular de cada brazo. Ahora veremos los tipos de cromatina. Tenemos a una eucromatina y una heterocromatina. La eucromatina, cromatina verdadera, esta se duplica en la fase S temprana. Se tiñe débilmente, por lo tanto decimos que no es visible con el microscopio de luz. Está diseminada por el resto del núcleo. Es más abundante en aquellas células que tienen actividad. Por lo tanto, como tienen actividad, decimos que es la que transcribe hacia ARN y luego proteínas. Y esta eucromatina cabe destacar que no es repetitiva. Mientras que la eucromatina, esta se duplica en la fase S tardía. Se tiñe fuertemente, se ubica por lo general en la periferia del núcleo, no se descondensa después de cada división y es, por lo tanto, como está, aquí está, no está descondensado, es transcripcionalmente inactivo. Y también esta sí es repetitiva. Bien, aquí vemos la localización. La eucromatina decimos que está diseminada, mientras que la heterocromatina, esta está más generalmente en la periferia. Muy bien, en la periferia unida ¿a quién? A la lámina nuclear. ¿Ok? Aquí recuerden esto. Dentro de la heterocromatina también tenemos dos subtipos. Tenemos a la heterocromatina constitutiva y la facultativa. La constitutiva decimos que es el ADN permanentemente apagado. ¿Por qué? Porque a pesar de que se duplique, este permanece así, o sea, permanece condensado. ¿Ok? La ubicación se ubica en aquellas células de un mismo individuo. Y como vemos, es altamente estable y lo que mencioné, que se mantiene después de cada división. Los ejemplos son tanto los centrómeros como los telómeros. Mientras que la facultativa es el ADN apagado dependiendo de cada momento. Se ubica solo en algunas células dentro del organismo. Las características es que es reversible, ¿ok? Quiere decir que depende de la ocasión que se puede revertir este apagado, ¿ok? Es reversible, puede convertirse en eucromatina en respuestas a señales y como ejemplos tenemos al cromosoma X inactivo, que este es el corpúsculo de Barr, que es el cromosoma X inactivo que se visualiza en el microscopio, ¿ok? Muy bien. Ok, un concepto en general que es importante que conozcan es el concepto de territorio cromosómico. ¿Qué es un territorio cromosómico? Es una región tridimensionalmente específica del núcleo que ocupa cada cromosoma durante la interfase. ¿Ok? Cada territorio decimos que reduce el riesgo de translocaciones y reordenamientos aberrantes. ¿Ok? Aquí recuerden esto, que es
aquí decimos que es la región que ocupa cada cromosoma durante la interfase, ¿ok? En cada cromosoma está en cierto espacio. Esto es un territorio. Además, esto determina la posición de que va a expresarse o no un gen. Como vemos, la posición de un gen dentro del territorio influye en su expresión y la replicación y transcripción, por lo tanto, no ocurren al azar, sino en fábricas nucleares. Muy bien, ya terminamos con núcleo. Quiero ver si todo claro, si se entendió todo y ya continuamos con nucleolo. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, por interno? Ya. Ok, si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda normal, si ustedes ven que hay algún concepto que no se explicó, que quizá no hayan entendido normal, pueden decírmelo, yo lo retroalimento y estamos igual para ahorita repasar, ¿no? Así que estamos rápidos. Muy bien, seguimos con nucleolo. Ok. Un poquito de agua. Mateo, creo que hay un compañero que quiere participar. Sí, claro. Nada. Bruno, mencióname. ¿Puedo prender mi micrófono? Sí, claro. Por supuesto. Vi que colocó usted que NTF se une a la exportina, pero incluso Cooper lo especifica que NTF solo se une al RAN. La exportina regresa por otro mecanismo que no es dependiente de NTF2. El NTF2 se une a la exportina. ¿Cuál? En la exportación aquí. Sí, no se une a la exportina. Según Cooper, ok, voy a ver. ¿Qué edición de Cooper lo has verificado? Porque yo lo tenía en la octava edición y... Octava. Ah, suma, ok. A ver, la página. Ahorita comprobamos. Quizá, bueno, te digo que esto también lo hice... sí lo comprobé en el momento, sí lo comprobé. A ver. Dice... también depende cómo lo interpretas, pues porque yo también lo interpreté la imagen y yo pensé que se unía a la exportina. Pero si esto dice que se une a solo RAM, entonces... A ver, página 364, dice el exportación nuclear. Ya. A ver. La exportina, complejo estable y social complejo entre las exportinas y proteína diana. No TF2. Ya, sí, está bien lo que mencionas, que solo se una RAN. La exportina tiene otro mecanismo, ¿no? Ya, sí, está bien. Ahí ustedes, para que lo verifiquen, está en la página 364 del Cooper y ya sería una corrección, ¿no? Ya, igual, muchas gracias por hacérmelo saber y cualquier cosa, si tienen alguna otra duda o otra corroboración de alguna otra bibliografía, normal, me lo hacen saber, estamos ahorita para corroborarlo ahorita mismo, porque si en el examen ya se equivocan, ahí sí ya fue. Pero bueno, está bien. Entonces, acá cambiamos nada más en el paso 4, ¿no? Que no se une a la exportina, sino que se une, solo RAN se une a la exportina. Y eso sería todo. Ya, está bien, mantengan esto y este concepto también es importante que lo recuerden, ¿no? Como para recordar, RAN GTP se une a la exportina con la proteína diana, se unen y salen a través del NPC, atraviesan regiones FG, luego la hidrólisis de RAN promueve la liberación proteica. Como paso 4 es que se une la exportina a RAN GDP, nada más, exportina con RAN GDP, y ahí está, la otra exportina también tiene otro mecanismo para el cual se vayan, para que ¿cómo se llama? Se liberen, ¿no? Listo. Ya, aquí corrijo, se libera la exportina, se libera nada más RAN al núcleo y la otra exportina se libera RAN al núcleo, se renueva RAN GDP por su vez. Listo. Ese detalle sería para cambiarlo. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra, quizá otra corroboración? No sé. Ya, seguimos entonces. Ya, ese detalle que casi se me escapa, gracias, está bien. Lo tendré en cuenta. Esa imagen, como te digo, la interpreté hace tiempo y yo entendí eso, ¿no? Porque mira, si te das cuenta aquí parece que la exportina se va junto con esta, ¿no? Con la RAN. Junto con la RAN, la exportina y RAN GDP. Pero está bien, tendré en cuenta esto, ¿no? Se une a la exportina y junto con el NTF2, que el otro ya normal, tiene otro mecanismo. Bacán. Continuamos entonces con nucleolo. Si no hay nada más que decir, continuamos que se nos va el tiempo, Ya, continuamos. Aquí no. Ah.
Listo. Nucleolo. Ok, continuando con el nucleolo, decimos que el nucleolo es aproximadamente esférico y este está rodeado por una capa de cromatina condensada. Ok, el nucleolo, bueno, Cooper lo considera dentro de las partículas nucleares y estas partículas, para que recuerden, son orgánulos sin membrana. Ok, por lo tanto decimos que es una estructura supramolecular que no posee membrana que lo limite. Además, como no posee membrana, decimos que tiene la capacidad de intercambiar libremente su contenido con el resto del núcleo. ¿Ok? Porque recuerden que lo que hacía la membrana era limitar la difusión. En cambio, como este no tiene membrana, sí intercambia su contenido con el núcleo. Ok, aquí recordarán que el nucleolo, dentro del nucleolo se produce la síntesis tanto de ARN ribosomal, la maduración y la producción de ribosomas. Que ojo, el ensamblaje no se produce aquí. El ensamblaje de cada partícula ribosomal para que conforme un ribosoma maduro se produce afuera, en el citoplasma. Y esto debido a que cada complejo nuclear, cada complejo del poro, tiene un tamaño limitado, por el cual no pueden salir ribosomas completamente ensamblados. Lo que salen son las partículas, que son las subunidades ribosomales, para que una vez que salgan, ya se ensamblen entre sí. Recuerden esto. ¿Ok? Además, decimos que cada nucleolo suele encontrarse en el centro del núcleo o ligeramente desplazado hacia la periferia. Muy bien. Este concepto es importante. Bien, el ARN ribosómico eucariota. Aquí había un detalle que casi me equivoco. Ok, nada más esto para corregir. El 5S no proviene del pre-ARN 45S. El otro sí, el 18S. Ok, muy bien. Eso también, para abajo. Listo, detallitos técnicos. Muy bien, dentro del ARN ribosómico eucariota decimos que encontramos al ARN 28S, 5,8S y 5S. ¿Ok? El 5S que debería estar aquí, estos tres van a conformar a la subunidad mayor, que recordemos que mide 60S. Si la subunidad mayor, 60S, está conformada tanto por esto más 50 proteínas ribosomales, la subunidad menor, por el contrario, solo está conformada por el ARN 18S más un aproximado de 30 proteínas ribosomales. Ok, ahora coloqué esto porque tanto el ARN 28S, 5,8S como el 18S provienen de una única partícula, que veremos aquí, que es esta partícula. Es el ARN, el pre-ARN mensajero, el pre-ARN ribosómico, el pre-ARN ribosómico 45S. ¿Bien? Muy bien. Ahí está. Como dato, sabemos que el ARN ribosómico 5,8S, 18S y 28S son transcriptos por la ARN polimerasa 1 dentro del nucleolo. Mientras que el ARN, este rarito, el ARN ribosómico 5S, se transcribe afuera del nucleolo por la ARN polimerasa tipo 3. Mientras que los genes que codifican a las proteínas ribosomales, estas se transcriben fuera del nucleolo por la ARN polimerasa tipo 2. Aquí recuerden, 5,8, 18S y 28S por la ARN pol 1. La 5S, que es la rarita, la especial, es por la ARN polimerasa tipo 3. Mientras que las proteínas, como es proteínas, proviene de un ARN mensajero. Y la ARN polimerasa que codifica y que, mejor dicho, te ayuda a transcribir ARN mensajeros es esta, la ARN polimerasa tipo 2. Muy bien. Además, ustedes tienen que conocer el concepto de NOR. NOR o región de organización nuclear. Estas vienen a ser aquella región que ocupan los genes que transcriben ARN ribosómico 5,8S, 18S y 28S. Estas se localizan en tándem, quiere decir que están muy pegadas entre sí, en determinadas regiones de los cromosomas acrocéntricos. Muy bien. Ojo, solo de estos. Mientras que el cromosoma que codifica al ARN 5S es el cromosoma 1. Los demás, que son 13, 14, 15, 21 y 22, son los cromosomas acrocéntricos. ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a ver la estructura. En la estructura encontramos a tres regiones, un centro fibrilar, otro fibrilar denso y un componente granular. El centro fibrilar, que es el más interno, encontramos que esta es la zona clara, es decir, la menos electrodensa. Esta contiene ADN ribosómico, factores de transcripción y la ARN polimerasa tipo 1. Aquí además se encuentran los genes que codifican al ARN ribosómico y se inicia la transcripción del ARN 45S o el pre-ARN ribosómico. Exteriormente encontramos al fibrilar denso, que es la región más oscura que rodea al centro fibrilar, aquí se ve, y esta contiene ARN ribosómico neosintetizado o recién sintetizado.
También encontramos a las proteínas y al ARN SNO o pequeño nucleolar. Aquí además el ARN ribosómico 45S se modifica y se procesa. Muy bien. Y más externamente, con forma de gránulos, encontramos este componente granular. Ok, la zona más periférica y con aspecto granular. Además, esta zona contiene subunidades ribosomales, ARN ribosómico ya procesado, y aquí se ensamblan las subunidades ribosómicas. Muy bien. Encontramos entonces aquí al ensamblaje ribosomal. Bien, como paso 1, decimos que las proteínas ribosómicas se van a sintetizar y van a entrar por el NPC. Van a entrar por el complejo del poro dichas proteínas. Una vez adentro, pasan del centro fibrilar denso al centro fibrilar. Y ya en el centro fibrilar sucede todo lo que se denomina el complejo del dogma o ya la transcripción y la traducción, ¿no? Que en este caso sería el procesamiento. Primero encontramos que el ARN polimerasa tipo 1 va a transcribir y formar el pre-ARN 45S. Aquí se ve. Este pre-ARN 45S es modificado y escindido en 3 ARN, que como vemos es el ARN 18S, 5,8 y 28. Bien, una vez se escinde, ya toda esta escinsión sucede dentro del componente fibrilar denso. Este luego va a salir, se va a exteriorizar y se va a asociar con partículas o proteínas ribosómicas, conformando lo que se denomina como partículas preribosómicas. Como paso 5 es que las partículas preribosómicas, cuando salen, ya se denominan subunidades ribosómicas. Aquí encontramos la que contiene al pre-18S es la subunidad menor o 40S, mientras la que contiene a las subunidades tenemos aquí al 28S, 5,8S y 5S, que son los ARN que los contienen. Decimos que esta, cuando sale, se denomina subunidad 60S. Y ya afuera del núcleo es cuando estos se ensamblan sobre un ARN mensajero funcional que conforman al ribosoma completamente maduro. ¿Ok? Ahí estaría el paso 6, que no se ve, pero es el ensamblaje de cada subunidad 40 y 60 sobre, en el medio, está el ARN mensajero. Ahora, en la parte de aquí vamos a ver todo lo que se denomina procesamiento del ARN 45S. Muy bien. El ARN 45S o pre-ARN mensajero, aquí, un detallito, discúlpeme, un detallito, el pre-ARN ribosómico, muy bien, lo que causa es que, primero, la ARN polimerasa 1 va a transcribir y formar este pre-ARN 45S. Muy bien. Después se van a reclutar a los SNO-RNP, que no sé vocalizar, que es el ARN pequeño nucleolar. Después, los ARN pequeño nucleolares van a metilar en los 2' OH de ribosas específicas. Es una de las modificaciones post-traduccionales que suceden dentro del ARN. Además, como paso 4 es que se van a pseudouridilar las uridinas. Las uridinas se convierten en pseudouridinas, ¿no? Que son uridinas unidas con otro enlace. Y como paso 5 es que se eliminan las regiones ETS, ITS y el ARN se va a terminar fragmentando en ARN 18, 5,8 y 28S. ¿Ok? Estas regiones son espaciadoras, son ADN basura, ¿no? El ETS y el ITS. El ETS en la parte externa, ahí se ve, secuencia espaciadora externa, y el ITS en la parte interna, secuencia espaciadora interna, que separa cada gen. Ahora, otra cosa importante que quiero que también tengan en cuenta es los cambios durante el ciclo celular. Primero, el cambio del nucleolo o la fase del nucleolo, decimos que parte de un nucleolo activo y el nucleolo activo está en la interfase. Es aquí donde este tiene la capacidad de transcribir ARN ribosómico. Como paso 2 o fase 2, este nucleolo se va a desorganizar. Esto sucede en la entrada de la mitosis. Se desorganiza y se detiene la transcripción. Como paso 3, que involucra tanto metafase y anafase, es que el nucleolo no existe como estructura visible. Sin embargo, sí se van a observar pequeños cuerpos llamados cuerpos nucleolares, como aquí se ve, en metafase y anafase, cuerpos pequeños nucleolares. Y como paso 4 es que este nucleolo se tiene que reorganizar y se van a reactivar los genes ribosomales. Va a volver a producirse ribosomas, ¿no? Estos ribosomas se van a reanudar. Y bien, un dato extra es que la célula mitótica tiene 10 nucleolos pequeños no funcionales, mientras que la interfásica es la unión de estos 10 nucleolos conformando a un único nucleolo grande funcional. Bien.
Ahora veremos el concepto de cuerpos nucleares, que cabe decir que hay autores que consideran al nucleolo como un cuerpo nuclear. Aquí lo he separado para la comodidad del aprendizaje. Bien, ¿qué veremos? Bueno, por ejemplo aquí, ¿no? En Cooper considera el nucleolo al cuerpo de Cajal, el clastosoma, las histonas, las motas, los cuerpos PML y al cuerpo policom. Veremos los principales. Tenemos a los cuerpos policom. Estos cuerpos policom son aquellos dominios nucleares donde se agrupan genes reprimidos por proteínas policom. Los genes que están reprimidos por proteínas policom decimos que están en la parte central, ¿ok? Y aquí el cuerpo policom es esto, tanto PRC2 como PRC1. Bien, son dos divisiones. El PRC2 lo que se encarga, esta división o esta subunidad PRC2, lo que hace es metilar al listón H3 en la posición de lisina 27, lo que genera la marca de, esto se lee así, trimetilación lisina 27 de la histona H3. Y la PRC1 reconoce la marca dejada por el complejo PRC2, por la subunidad PRC2, lo reconoce, se une y compacta la cromatina, reforzando así la represión. Ahora, cabe destacar que esta metilación puede extenderse a nucleosoma vecinos y de esta manera se forma un dominio amplio de la cromatina reprimida. Tengan en cuenta esto. Ahora, en conjunto veremos tanto a los cuerpos de Cajal, a los GEMS y las motas. Ok. Veremos entonces, que no sé vocalizar. Veremos entonces que estos son dominios nucleares especializados en el ensamblaje y la maduración del ARN SPNP. Y esto, como veremos, es esencial para el splicing del pre-ARN mensajero. Ok, estos dominios, decimos que dentro de estos dominios se da tanto el ensamblaje y la maduración de este RNP-SN, que este sería complejo de ARN pequeño nuclear. Ahí está, sus siglas en inglés. Como paso 1, primero sucede la transcripción del ARN pequeño nuclear, que es diferente del pequeño nucleolar. Esta transcripción sucede dentro del núcleo. Luego, como paso 2, estas partículas van a salir al citoplasma y se da un ensamblaje parcial. Como paso 3, es que se tiene que reimportar esto hacia el núcleo. Sucede una reimportación nuclear. Y después, aquí hay una maduración mediante el ARN pequeño de Cajal y la fibrilarina, que de esto se encarga. El ARN pequeño de Cajal se encarga de madurar dichas partículas. Después, sucede la transferencia hacia las motas. Las motas, que son agrupaciones que contienen a estos ARN, contienen a los ARN pequeño nuclear. ¿Ok? En las motas, además, se reclutan, ahí está, reclutan factores de splicing. Y bien, esto es lo que sucede, ¿no? Al final, estos ARN pequeño nucleares están aquí almacenados en las motas o también conocidos como gránulos de intracromatina. Bien, además, un dato extra es que los cuerpos de Cajal, además de ayudar a la maduración de este ARN pequeño nuclear, lo que hace también es que ayudan en el ensamblaje del complejo de ARN y telomerasa. Muy bien, las características principales. Para que tengan en cuenta esto que también es preguntado, es que el cuerpo de Cajal, la función es del procesamiento del ARN pequeño nuclear, aquí se ve, pequeño nuclear, modifica al ARN mensajero de las histonas y también a los componentes del cuerpo de Cajal. Aquí tenemos, dentro de dichos componentes, encontramos a la fibrilarina, a la proteína NOP140, a la NAP57 y también como pequeños ARN pequeños nucleares, ¿no? Complejos de ARN pequeños nucleares junto con proteínas. Ahora, a los cuerpos de GEMS, estos, bueno, lo principal es que contienen la proteína motoneurona superviviente, conocida como SMN, y su función se dice que se relaciona con la biogénesis del ARN pequeño nuclear, este complejo de ARN pequeño nuclear más proteínas. Los cuerpos PML, aquí, esto es por la leucemia promielocítica, son las siglas, ¿ok? Son cuerpos esféricos, además decimos que también se denominan cuerpos de Kremer o dominios oncogénicos PML y tienen una función en la regulación de la transcripción. Luego encontramos a los cuerpos speckles, también conocidos como motas, gránulos de intracromatina, compartimiento de ayuste o manchas, sus 5 nombres, ¿no? Speckles, gránulos de intracromatina, factores de ayuste, manchas o motas. Bien, decimos que estos son ricos en ARN pequeños nucleares procedientes del ayuste.
y también otras proteínas necesarias para también el procesamiento del preARN mensajero. Bien, luego tenemos a los cuerpos espirales, que estos son agregados esféricos, tienen formaciones fibrilares homogéneas y además aquí vemos que contienen a la P80-coilina, también están las proteínas del ADN topoisomerasa tipo 1, a las proteínas de organizadores nucleolares, también encontramos aquí al U2AF o factor auxiliar de U2, y esto sería lo principal que tienen que conocer de cada cuerpo nucleolar. Bien. Ahora, ya con esto, espero que se haya entendido también, que también hayan podido recordar algunas cosas que hayan visto, que hayan estudiado. Vamos a las preguntas. Justo una hora antes del tiempo, ya más o menos, ¿no? Una horita ya, bueno, 9:30, 40 minutos más o menos por ahí. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, algo para corregir, algo para mejorar? Ya. Ok, ya con estos conceptos vamos primero con el componente práctico, que es para su examen práctico, que es el componente que también es un poquito complicado porque aquí lo que ustedes tienen que hacer es dibujar, también tienen que escribir el mecanismo, la función, todo esto va a estar integrado aquí en este componente. ¿Ok? Vamos. Bien, esta imagen la coloqué porque esta es una pregunta fija de su examen. Puede ser tanto de célula hepática, muscular, neutrófilo, linfocito, monocito, eosinófilo, basófilo, pero lo que sí o sí les viene, e incluso ya para ahorrarles el trabajo, hasta aquí nada más. Nucleolo no viene tanto. O sea, nucleolo, cuando hablo de esta pregunta, ¿ok? Viene hasta núcleo. Este cuadro es importante que se lo sepan de memoria, derecho y al revés, porque en mi examen me vino célula hepática. Bien, como les digo, esta pregunta es fija, porque está en sus pasitos y también les viene en su componente práctico. Aquí lo que le van a pedir es identificar el tamaño, el número, la forma y la ubicación de cada tipo celular que se ve aquí presente. Bien, con esto ya vamos a continuar. Para el examen práctico, lo que hice, como les digo, fue recolectar las preguntas de los pasitos y también del examen práctico del año pasado. Las preguntas del 1 al 3 son de los pasitos. Luego tenemos acá la pregunta 4, que es de un examen práctico, la pregunta 5, 6 y 7, que también de un examen práctico. Primero tenemos que saber el tamaño, que es el tamaño normal pequeño. El número, como recordarán, que es la fusión de varios miocitos, es multinucleada. La forma, como es alargada, se denomina fusiforme. Y la ubicación, que no está central, es periférica. La siguiente pregunta, ¿en qué células se observa la heterocromatina facultativa y por qué? Vemos que se observa en células diferenciadas. ¿Y esto por qué? Esto porque silencia de manera estable pero reversible los genes innecesarios. Además, también se ven células femeninas. Y esto porque si tú inactivas un cromosoma X, se activa el otro. Por lo tanto, lo que hacemos es evitar un desequilibrio de la dosis genética. Esto es lo que yo colocaría, por ejemplo, ¿no? Si me preguntan esto. La siguiente pregunta, características de la heterocromatina telomérica. Uy, ya esta pregunta sí les puede venir, ¿ok? La heterocromatina telomérica decimos que es altamente condensada. Es una estructura compacta y transcripcionalmente inactiva, que es la característica de cualquier heterocromatina. Además, tiene ADN repetitivo, que es una secuencia en tándem, que en humanos es la secuencia TTT-AGGG. Aquí se ve, en la parte extrema, que es el telómero, aquí está la secuencia TT-AGGG, ¿no? La secuencia o esta secuencia de 6 aminoácidos se repite constantemente en tándem, muy pegado entre sí. Y la función principal es proteger a los extremos cromosómicos para evitar que se reconozcan como rupturas de ADN y de esta manera se mantiene la estabilidad genómica. Aquí se ve. Los cromosomas, una vez que ya se formó este brazo o este telómero, ¿ok? Que es, este telómero, recordarán que es un extremo 3' o H libre. El telómero luego se asocia entre sí formando un lazo T. Este lazo T es lo que causa que se evite que enzimas lo reconozcan como algo anómalo, ¿no? Y de esta manera evitan rupturas de ADN y se mantiene la estabilidad. Muy bien, continuamos entonces. Pregunta 4. Fundamente las características de la heterocromatina y la eucromatina. Y lo que ustedes tienen que hacer es, bueno, más que nada recordar, pero ojo, aquí la pregunta dice fundamente. Y como es fundamente, entonces aparte de recordar lo que ustedes ya saben, la eucromatina y heterocromatina, también tienen que explicar el por qué. Bien, empezamos con esto, ¿ok?
la eucromatina no está condensada o está poco condensada. Y esto ya voy a escribir para que lo sepan. Es que esta eucromatina, a ver, para tenerlo en cuenta, lo colocamos aquí. La eucromatina tiene bastante acetilación y poca metilación. La acetilación lo que hace es que hace que el gen sea transcripcionalmente activo. ¿Por qué? Porque la acetilación lo que hace es mantener la carga de la histona. La histona, que bueno, aquí lo dibujé más o menos, ¿no? Pero la histona, ustedes recordarán que es la proteína encargada de enrollar el ADN, de condensarlo. ¿Ok? Ahí se ve mejor, ¿no? Esto sería el nucleosoma y por aquí voy a dibujar una histona. Muy bien. En la histona es una proteína altamente básica que tiene aminoácidos básicos como la arginina y la lisina. Y estos tienen una carga positiva que se asocia con los fosfatos del ADN que son negativos y por ello es que sucede la interacción electrostática que va a causar que se enrolle el ADN entre sí. Ay, perdón, me emocioné. Ya, entonces, si esta histona lo que causa aquí vemos, ¿no? La acetilación es que mantiene la carga. Y se mantiene la carga, entonces es más estable la unión y por lo tanto se enrolla entre sí más fácilmente. ¿Ok? ¿Qué acabo de decir, chicos? ¿Por qué no me corrigen ustedes? Acabo de decir que la acetilación mantiene la carga. Chicos, la metilación mantiene la carga. Metilación mantiene la carga. Por favor, corríjanme cuando estoy mal. Ok, corrección para evitar confundirlos. Discúlpenme acá. Un lapsus brutus. Ya. Está bien todo lo que mencioné. Todo lo que mencioné hasta aquí, hasta que la acetilación mantiene la carga. No, lo que hace es que la metilación mantiene la carga. La metilación lo que causa es que mantiene la carga. La acetilación, el grupo acetilo, ¿ok? Aquí recuerden que el grupo acetilo es un grupo negativo. Y como este grupo es negativo, lo que hace es que neutraliza la carga. Y como neutraliza la carga, decimos que hace que se asocie de manera más débil, de manera más laxa. Aquí ya, todo claro, ¿no? Entonces, si la acetilación neutraliza la carga, decimos que la eucromatina tiene cromatina más acetilada. Muy bien. Y mantenemos esto, ¿no? Mayor acetilación, mayor transcripción. ¿Ok? En cambio, la metilación está baja. Menor metilación significa una mayor transcripción. Muy bien, hasta aquí todo claro, ¿no? Eso sería fundamentar. Fundamentar es a nivel molecular, a nivel de las modificaciones post-traduccionales. Encontramos aquí principalmente la acetilación y la metilación. La acetilación, como les mencioné, cambia la carga. Y como cambia la carga porque añade una carga negativa al grupo, este grupo que es el grupo amino de las histonas, lo que hace es que si tú acetilas a la histona, tú cambias la carga negativa haciendo que se neutralice y esta asociación entre histonas de lo que antes, por ejemplo, medía, imaginemos, 2 nanómetros. Ahora, este espacio, que no sé si es 2 nanómetros, es un ejemplo nada más, ¿no? No sé si mide así. Ahora, el espacio entre cada histona, entre cada nucleosoma, es más extenso. ¿Ok? Ya no está tan enrollado. Y como aquí se ubican, para que recuerden, ¿no? Aquí están los promotores para que inicie la transcripción, como aquí están las secuencias promotoras, lo que causa es que se libere la secuencia promotora, venga la ARN polimerasa tipo 2 y inicie la transcripción. Ahí está, la ARN pol 2. Esto es en el caso de la eucromatina. Pero no se olviden este detalle, ¿no? Que la acetilación cambia la carga. ¿Quién cambia la carga? La acetilación. ¿Quién modifica la carga? La metilación. La metilación lo que hace es mantener la carga, por lo tanto estabiliza la carga. ¿Quién cambia? Acetilación. ¿Quién mantiene? Metilación. Muy bien. Y aquí el mismo ejemplo, este sería fundamentar. Y ya con esto ya chicos, ustedes pueden fundamentar por qué sale cada característica. Porque en la eucromatina, como está más acetilada y menos metilada, como cambió la carga de la histona y como se separó más y como liberó más secuencias promotoras para que se una la ARN polimerasa tipo 2, por lo tanto es más transcripcionalmente activa. Muy bien, ahí está, es más abundante en células activas y como está mucho más separada entre sí, está más diseminada y como está más diseminada, se tiñe débilmente. Y como es más accesible a la maquinaria de transcripción y de replicación y de traducción, bueno, traducción todavía no, ¿no? Pero en este caso, como es accesible a la maquinaria de transcripción y a la fábrica de replicación,
decimos que se duplica más fácilmente. Se duplica en la fase S temprana. Listo. Ahora, en el caso contrario, en el caso de la heterocromatina, sucede lo contrario, ¿no? Para que recuerden ustedes, recordemos que la heterocromatina tiene cromatina altamente condensada. Y esta cromatina altamente condensada, de lo que antes era 2 nanómetros, se tiene que metilar, ¿no? Aquí la cola de la histona que tiene aquí al NH2 ionizado, que sería NH3, porque está en un medio neutro, está ionizado, ¿ok? Este NH3 ya cargado positivamente es el que se va a asociar con los grupos fosfato. Sin embargo, si tú lo metilas, al metilar lo que haces es mantener la positividad de la carga, lo que hace que se una más fuertemente, y si tú desacetilas, también quitas cargas negativas, por lo que hace que esta carga positiva se mantenga más predominante. ¿Ok? Aquí desacetilas, se va la carga negativa, que es el grupo acetilo. Muy bien, y al irse, lo que causa es que de lo que antes, nuevamente, es un ejemplo, este espacio mida 2 nanómetros, que si no mal recuerdo era 168 por ahí, ustedes me corrigen pares de bases, ¿ok? Muy bien, de lo que antes era, no sé, 2 nanómetros, esto se une más todavía. Se une más, se une más, se une más. Y esta unión, con esto decimos que ya no es accesible a que entre aquí al ARN polimerasa tipo 2, a la secuencia promotora, ya no entra la enzima. Y al no entrar la enzima, por lo tanto, es transcripcionalmente inactiva. Además, como está mucho más condensada, se tiñe más fuertemente. Y esta ubicación condensada hace que sea más accesible para que se una a las láminas tipo A y tipo B y tipo C. Por lo tanto, se ubica más generalmente en la periferia del núcleo. Y no se descondensa después de la división celular. Ahí está la fundamentación, que la fundamentación, como dije, es a nivel post-traduccional. Este detalle casi se me pasa. Pero no se confundan, la metilación mantiene la carga. La acetilación lo que hace es neutraliza la carga, cambia la carga. Bien, listo. Hasta ahí las 4 primeras preguntas del componente práctico. Continuamos entonces. Bien, ahora vamos a ver este examen también. Este examen, uy, la sufrí bastante. Pucha, primera unidad. Ya. Pregunta 5. Dibújame la célula hepática y sus características. Y aquí coloqué una imagen de cómo se ve una célula hepática en el microscopio. Pero ojo, la célula hepática ustedes tienen que dibujarla de forma poligonal, de forma así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojo, si no le dibujan así no vale. Yo me acuerdo que lo había hecho como que un circulito y ¡pah! Me lo tacharon. Aquí se ve, ¿no? Que tiene esta forma poligonal un poquito. ¿Ok? Empezando con eso. Y una vez que ya dibujen la célula y coloquen más oscuro el nucleolo y más claro el nucleolo tienen que colocarlo siguiendo las características que les estoy mencionando. El tamaño, bueno, el núcleo, mejor dicho, el tamaño es grande, es mono o binucleada, y yo les recomendaría que dibujen una binucleada, ¿ok? Es mono o binucleada, tiene forma esferoidal y central. Ok, aquí recuerden esto, ¿no? En el caso del núcleo, estas características, que una vez dibujen a la célula, coloquen al núcleo según lo que estamos mencionando, que esto se escribe y lo mencionan tal cual, y luego ya en el dibujo tiene que corresponder a lo que han descrito. La pregunta 6, esta pregunta dice, explica la formación. Ya, esto no es así. La pregunta 6 debería decir así. Explique las características, o mejor dicho, mencióname las características del nucleolo. Bien, y aquí lo separé en 3. En unas características generales, unas características a nivel macromolecular y otras características funcionales. Primero, decimos que, de manera general, no está rodeado por membrana. Bien, además tiene 3 regiones, un centro fibrilar, fibrilar denso y un centro granular. Además, este nucleolo, ya hablando de la función, cumple una función de síntesis, de procesamiento del ARN, así como del ensamblaje y de estructuras ribosomales, ¿no? El ensamblaje de estructuras ribosomales. Y ya la pregunta 7, que esta pregunta también es un poquito matadora porque dice que explica la formación del ARN ribosómico en el nucleolo. Hablamos entonces nuevamente del ensamblaje ribosomal, que ya más rápido decimos que este ensamblaje ribosomal, que ojo, si ustedes quieren que esto tenga ya los 4 puntos, 5 puntos,
yo les recomendaría que metan también la parte de aquí, que lo añadan, esta parte, ¿no? La parte de, aquí ya me lo salté, esta también, este procesamiento. Ustedes ven cómo lo resumen, pero esto sí o sí tiene que ir, o sea, ambos, procesamiento del pre-ARN y el ensamblaje. Todo esto va en uno solo. Bien, aquí está. Y aquí lo coloco como extra, ¿no? Para que ustedes lo vayan leyendo y lo vayan practicando, pero de manera general tiene que ir esto también. La formación del ARN ribosómico en el nucleolo. Y se corresponde con cada centro, con lo que vimos, ¿no? Con cada complejo. Bien. Ahora, en el ensamblaje ribosomal decimos que primero las proteínas ribosomales se van a sintetizar y van a entrar por el NPC. ¿Ok? Entran al NPC, que este es el complejo del poro nuclear, entran y llegan al núcleo. En el núcleo, aquí van a estar esperando, ¿no? Hasta que luego el gen, que vemos que es el ADN ribosómico, este vaya a transcribirse y vaya a formar un pre-ARN ribosómico. Bien, como paso 2 es que este ADN ribosómico que está en la parte más interna, que es el centro fibrilar, se va a transcribir y va a convertirse en un pre-ARN ribosómico. Este pre-ARN ribosómico es modificado y escindido en 3 ARNs. La modificación es la que vemos aquí, que recordemos que es una metilación en el 2'OH de una ribosa y una pseudouridilación, de tal manera que se quedan asociados 3 ARN, el 18S, 5,8S y 28S. Bien, ahí está. Toda esta modificación y también escinsión se produce en el centro fibrilar denso. Como paso 4 es que en el componente granular se van a ubicar las partículas pre-ribosómicas, que encontramos aquí, las que tiene el pre-18S y el 28S, 5,8S y el 5S. Bien, aquí está diferenciado, ¿no? Sería subunidad menor y subunidad mayor. Como paso 5 es que además cabe decir que se exporta, o mejor dicho, se va a asociar el ARN ribosómico 5S, que no viene o no está contenido en este pre-ARN ribosómico, ¿no? No está contenido en esta partícula pre-ribosomal. Aquí no está. Por lo tanto, viene de afuera. Viene en el núcleo, ya no está en el nucleolo. Viene del núcleo y ya se asocia a la subunidad mayor, ¿no? Como paso 5 es que las subunidades ribosómicas que están aquí formadas salen por el complejo del poro y una vez que salen pasan a denominarse partículas ribosómicas maduras o subunidades ribosomales, tanto la mayor como la menor. Y el paso 6 es el ensamblaje sobre un ARN mensajero, ¿no? El ensamblaje sobre un ARN mensajero funcional para que conformen al ribosoma completamente maduro. Listo. Ahí estaría. Ahora, para el teórico, vamos al Word. Para el teórico, chicos, ya en el práctico ya vemos las preguntas que les pueden venir. Este modelo de preguntas es el más común. Y como les mencioné, los más comunes también están estos, ¿no? Esta pregunta que es dibújame y también señálame. Las preguntas que son tipo mecanismo también es preguntado. Las preguntas que se explica, fundamenta especialmente esto, fundamenta a nivel molecular, también es preguntado. La pregunta también que es ¿por qué? El cómo, el fundamenta, el explica, el caracteriza, ¿no? Esto es lo que más les puede venir. Que sería mentirles, decirles que hay una fija para el examen, pero también les voy a mentir, porque no les quiero mentir del todo, ¿no? Porque esto sí o sí les puede venir, pero esto sí es de verdad, esto sí, ¿no? Esta característica morfológica de tal núcleo es fijo. Una de estas le tiene que venir. Una, aunque sea, porque ya lo han visto en su examen práctico que se repitió varias veces, ¿no? En su examen espacitos, mejor dicho. Ok, pregunta fija. Y ya lo demás es muy variable, ¿no? Pero este es el mismo modelo que sigue cada pregunta. Hasta aquí, con la parte práctica. ¿Algún problema, alguna pregunta? ¿Todo bien, todo claro? Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar con la parte teórica. En la parte teórica ya si hay alguna acotación, lo van haciendo, pero ya pues aquí quiero su participación de cada uno de ustedes. Sí, Bruno, mencióname. Una acotación puede ser, por ejemplo, tal vez a alguien no le queda claro por qué se llama RNP. Bueno, resulta que es básicamente un motivo que reconoce el ARN en las proteínas y estas se encuentran en el citosol. Entonces, cada vez que se unen a un ARN, entonces se le denomina ya con las pequeñas siglas, ¿no? RNP, CN, RNP, M. Nada más eso. Lo menciona Watson, okay, por si quieren confirmarlo. El Watson, ok. Muchas gracias, Bruno, por tu aporte. Muy bien, ahora ya sabemos por qué se denomina así. Listo, vamos al práctico. Y en el práctico
Digo, ya hicimos el práctico, vamos al componente teórico. Ya, aquí sí quiero que ustedes participen, voy a estar viendo el chat porque esto es más dinámico, así que vayan escribiendo sus respuestas. Yo les mandé el banco con tiempo para que lo vayan revisando. Ya, empecemos entonces. ¿Sí? Ya, muy bien. El práctico entonces, el práctico. El práctico. El práctico sí se me complicaba bastante. Al teórico. A ver, ¿cómo hago para que se vea el chat? Un momento. ¿Cómo haría para que se vea el chat? Ahí se ve el chat, ¿no? Bacán. Ya. Listo. Primera pregunta. Pregunta 1. Los ARN ribosómicos que se obtienen mediante modificaciones químicas y escinsión de un único ARN ribosómico que es el precursor, ¿cuáles son? A ver, quiero ver las respuestas también. Creo que la E, ¿no? Entonces me llama la atención esta pregunta, ¿no? La E, está clave. Puede ser, chicos, no sé. A ver, el chat. La C. Exacto, sí es la C. Listo, muy bien. Por alguna razón no me sale cuando ustedes escriben, pero ya bueno. O en todo caso, si es que igual que Bruno les gusta o pueden levantar la mano, también sería bueno. Ya, segunda pregunta. Es una red proteica que da soporte estructural. Ojo, aquí la palabra clave es esto. Proteica. Dos palabras clave. Proteica y estructural, que da soporte al núcleo. ¿Cuál es? A ver, el chat. A ver. Sí, muy bien. La pregunta, la clave es la A. Listo. Muy bien, seguimos. La siguiente. ¿Son características de la cromatina? Ok. Son características de la cromatina. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? Que esto... A ver. La A, la C. A ver, la C. Aquí me comí las claves. Ok. Aquí me comí las claves. Ya, esta la dejamos para el final porque me comí las claves y no sale tampoco cómo responder. Creo que es una o más alternativas, pero ya bueno, la dejamos para el final. La 33. La eucromatina se caracteriza por... Aquí veremos, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza? Que lo mencioné. Porque aparte la eucromatina recordarán que es una cromatina poco condensada. Y como es poco condensada, ahí les ayudé, ¿no? Poco condensada. ¿En qué les ayuda esto? A ver. La de Diosito. Listo, sí. La D de Diosito. La pregunta 34. La proteína de localización nuclear necesita D, que a su vez interactúa con importinas. ¿Cuál sería? RAN GTP, antígenos T. A ver, vamos a ver las claves. B, exacto. NLS o señal de localización nuclear, ¿no? Por las siglas en inglés. ¿Listo? La 35. El elemento del NPC ubicado en el centro del poro, ojo. Ahí está. ¿Quién está conformando el centro del poro? A ver las claves, ¿quién menciona? Ok, subunidad anular. Otro dicen canasta, fibrillar nuclear. A ver, ¿qué predomina más? D. Sí, chicos, es la D, la subunidad anular. La 36. Los cromosomos eucarióticos están ordenados y confinados a regiones concretas en el núcleo. ¿Cómo se denomina lo que mencioné? Que cada cromosoma está en cierto lugar dentro del núcleo. ¿Cómo se denomina esto? ¿Dominio de cromatina? ¿Región nuclear? O, a ver... C. Exacto, chicos. Igual, si pueden prender el audio sería muy bueno también, pero sí, es la C. Territorio cromosómico. La siguiente. Aquí hice bastante énfasis, ¿no? La localización de RAN GDP se ubica en él y el RAN GTP en... ¿Dónde? A ver, las claves. Perfecto, en el A. Ya están, chicos, ya están para su examen. Listo. A ver, RAN GDP en el citosol, sí, y RAN GTP en el núcleo. Muy bien. Bueno, aquí se escapó una pregunta de ARN, ¿no? Que no lo mencioné, pero el que lo sabe y lo puede hacer también, ¿no? A ver, el 80% total del ARN celular se ubica, o mejor dicho, lo constituye. ¿Cuál? ¿Cuál tipo de ARN? ¿El transcripción, el de transferencia, el ribosómico mensajero, el pequeño nuclear o el pequeño nucleolar? ¿Cuál es? Muy bien. Fijasa, exacto. Besito, besuquéalo ya. La pregunta 1. El transporte de los aminoácidos en los ribosomas contiene de 70 a 90 nucleótidos. Ya, bueno, ¿quién se encarga de transportar los aminoácidos? ¿No? Creo que esta sí fue un regalito. A ver, ¿qué mencionan? La A. Exacto. La clave es la A.
Esta pregunta sí está un poquito rebuscada, no les voy a mentir. No sé en qué banco lo vi, pero sí. Esta pregunta es mutación de los genes de lámina A y C. Ya, ustedes, ya por los que le mencioné, progeria, sí o sí. Progeria sí o sí va. A ver quién sabe. 2A. ASU. Lo han respondido. Me sorprenden, chicos, ya, sí es la... A ver, progeria sí es. Otro es artritis reumatoide y la otra es distrofia muscular. Ya esto es más que nada de banco también y es cuestión de que vayan revisando diferente bibliografía, pero sí, son estos tres. El lupus no es, ¿ok? 1, 2 y 3. Ok, aquí para que escriban. Los tres componentes del poro nuclear. Tenemos un componente, a ver, un componente que está dentro del anillo. Como es dentro del anillo se denomina, a ver qué mencionan ustedes. Exacto, anular, columnar y abdominal. Muy bien. Uy, ya se filtró mi chat. Ya está, bueno, es anular. ¿Cuál es el otro? Atluminal, ¿no? Ahí recordarán el atluminal. Y el otro es el columnar. Listo. Que juntos, estos tres componentes conforman el octaedro asimétrico. No, el octaedro simétrico. Es simétrico. Listo. Pregunta 2. Bueno, esta se repite, ¿no? Ya es un regalito, citosol y núcleo. ¿Qué más tenemos? Ahí está. Esto ya es del examen de la promoción número 60, me parece. Muy bien, seguimos. 33. Los cuerpos de Cajal se caracterizan porque... Uy. Aquí esto, creo que el que haya profundizado sí lo puede hacer. Lo que molesta es esto, ¿no? Que dice, seleccione uno o más de una. A ver qué dicen aquí. La B. ¿Es o no es? Primero con la A. La A, ¿es o no es? ¿No tiene relación con la proteína fibrilarina? ¿Sí tiene o no tiene? Sí tiene, exacto. Por lo tanto, si sí tiene y dice que no tiene, esta es falsa, ¿no? Descartamos con un color rosadito. Ahora, son lugares donde se ensamblan, almacenan y reciclan diversos componentes que participan en el procesamiento del ARN. Esto lo mencioné. Los cuerpos de Cajal, junto con los GEMS y también las motas, ayudan, ¿no?, al procesamiento del ARN. Esta sí es. Ojo, dice seleccione uno o más de una. Hasta ahorita la B sí es. Seguimos. Realiza las modificaciones finales de los complejos ribonucleoproteínas. Exacto, es lo mismo que mencioné. Los complejos los SN, RNA, RNP. Complejos de ribonucleoproteínas. Modificaciones. Perfecto, esta sí es. La siguiente. Tienen una proteína denominada coilina. A ver qué dicen. ¿Tienen la coilina, sí o no? Sí, exacto. Está dentro de la estructura de este cuerpo de Cajal. Tiene la coilina. Muy bien, hasta ahí llevamos la B, la C y la D. La última, se encuentra en tripletes en el núcleo. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Se encuentra en tripletes? ¿Se encuentra o no se encuentra? Está un poquito complicado, ¿no? Ya, esta no se encuentra en tripletes en el núcleo. Los que sí se encuentran en tripletes, por ejemplo, podríamos mencionar aquí a los... A ver, ¿qué se encuentra en tripletes en el núcleo? A los... Allá. Por ejemplo, ustedes recordarán que si hacemos un corte transversal del centriolo o también, a ver, del cilio, ¿no? Estos se encuentran en triplete de microtúbulos. En cambio, estos no. El cilio, el flagelo, estos tienen tripletes de microtúbulos. Estos no. Ok, que nos quedamos entonces con la B, la C y la D. Listo. Sí, Bruno. Bueno, otro aporte podría ser, por ejemplo, la diferencia entre la fibrilarina y el ARN pequeño de Cajal, ¿no? Es que precisamente se podría decir que la fibrilarina es la que realiza las acciones y el ARN pequeño de Cajal es el que lo guía. Nada más es una aclaración como Ok, la duda. está bien. Ok, muchas gracias por el aporte. Sí, interesante. El ARN pequeño de Cajal lo guía y la fibrilarina realiza la acción. Claro, la fibrilarina es la parte enzimática, me parece. Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. Los elementos que conforman el complejo del poro nuclear. Bien, el complejo del poro nuclear, el complejo del poro nuclear, el complejo del poro nuclear, el complejo del poro nuclear. A ver, esto está para que recuerden, ¿no? Dice selecciona uno más de una. Bien.
A ver, aquí, ¿ustedes qué pueden decir ustedes de acá del complejo del poro nuclear? ¿Cuál es? ASU, CJA, ASU. Ya a este nivel no llego, chicos, ya no sean abusivos, ya como que esto para ser exactos. Ya bueno, el complejo del poro nuclear, ¿quién lo conforma? Recuerden, el anular, el columnar y el luminal. No, aquí quiero ver que ustedes den las claves, chicos, las claves. Ya bueno, está bien, estos tres, ¿no? Ya, ¿alguna cuestión? ¿Me la pueden hacer saber? Al final, ya bueno. La 35, los gránulos intercromatinos de ¿sabe qué? A ver, ¿cuáles son los gránulos intercromatínicos? Estas preguntas sí son más complicadas, ¿no? Seleccione uno más de una. Ya, ¿qué mencionamos de aquí? Dice, ¿son estructuras muy dinámicas? Sí, son estructuras muy dinámicas. 2. ¿Se relaciona con los componentes proteicos y el ARN? Efectivamente, se relaciona con aquellos componentes proteicos y el ARN. Claro, porque decimos que aquí almacena factores de splicing o de ajuste, ¿no? Listo. Además, dice, son llamadas motas. Aquí está. A ver, chicos, ustedes menciónenme los nombres de las motas. ¿Cuáles son otros nombres de las motas? ¿Cómo se les llama también? Tenemos motas, speckles, ajá. Hay más, todavía manchas, exacto. Gránulos intercromatínicos. Son los 5 nombres que tienen. Intercromatínicos en medio de una. No, así puede venir, nada que mucha vaina, así puede venir. Intercromatínicos y falta uno. Fija, sí, ajá. Ahí está, listo, ahí están los 4, ¿no? Ya, listo, ahí es lo que puede venir, los nombres. La 36. La envoltura nuclear presenta las siguientes características. Ah, bueno, espérate. Esperen, aquí faltó también ver. ¿Están implicados en la expresión genética? Sí, están implicados en la expresión genética, claro. Porque, como les digo, esto ayuda en la maduración de los RNA-SN y estos te ayudan también a la expresión genética. Ahora, ¿carecen de membrana? Claro que sí. Como son gránulos intercromatínicos, todos estos pertenecen a los orgánulos sin membrana, conocidos como cuerpos nucleares. Carecen de membrana. Uy, aquí sería todas, ¿no? De la A hasta la E, todas. La 36. En la 36 decimos, la envoltura nuclear presenta las siguientes características. Selecciona una o más de una. La parte A. A ver, aquí quiero que vayan diciéndome si es verdadero o falso. Esta es una membrana discontinua con el retículo endoplasmático. ¿Será o no será? ¿Verdadero o falso? Falso. Exacto. Y como aquí decimos que es falso, por lo tanto, la parte B es verdadero. Esto de rojito. La parte B es verdadero, ¿no? Es una membrana continua con el retículo endoplasmático. ¿Cuál es continuo? ¿La parte externa o la parte interna? ¿Y cuál tiene ribosomas y cuál no? ¿Cuál tiene ribosomas y cuál no? La parte externa. Externa. ¿Seguros? La parte externa. Sí, la parte externa. ¿Y cuál tiene ribosomas? Esa misma, ¿no? Muy bien. Además, la siguiente es la C. ¿Verdadera o falsa? ¿Tiene doble membrana? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Tiene doble membrana. Listo, hasta ahí estamos bien. Y la que sigue, ¿está atravesado por los complejos del poro nuclear? ¿Será o no será? Recontra verdadero, ¿no? Que aquí ustedes tienen que recordar que el complejo del poro nuclear es aquella única abertura donde se comunica la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa. Muy bien. La 37. A través del poro nuclear pueden ingresar al núcleo. ¿Qué puede ingresar al núcleo? ARN mensajero, proteínas que intervienen en el retículo endoplasmático rugoso, ARN de transferencia, enzimas que participan en la traducción o proteínas ribosomales. ¿Qué puede ingresar? A ver. Ya, a ver, vamos descartando opciones, ¿ok? Primero vamos asegurando también, hay que asegurar mejor. Las proteínas ribosomales, claro que sí. Las proteínas ribosomales entran por el poro nuclear y una vez que entran, se asocian con el ARN. Así que estas sí van. Las enzimas que participan en la traducción, estas también. Los ARN de transferencia, no, porque este ARN de transferencia es muy grande. Ustedes verán que luego este ARN tiene una configuración, primero, secundaria y luego una configuración tridimensional. Así que este no va. Proteínas que provienen del retículo endoplasmático rugoso. Según la literatura, me parece que este no va. Este no va. No, estoy seguro que este no va. Y luego los ARN mensajeros. A ver,
ARN mensajero, no. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero, este se sintetiza y luego sale del núcleo, y en el núcleo es aquí donde se asocia con las partículas ribosomales ya maduras, conformando las subunidades ribosomales para que una vez los tres asociados conformen al ribosoma. Por lo tanto, sería solo la D y la E. Listo. La 38. Bueno, otra vez que se repite, ¿no? Pero igual, está bien porque, bueno, también una técnica para aprender es a través de la repetición, y mientras más repitan, más van a recordarlo. A ver, la 38. Los ARN ribosomales que se obtienen mediante modificaciones químicas y extinción de un único solo ARN ribosomal precursor son... Selecciono uno más de una. Escríbanme todos lo mismo. Escriban. No, tampoco así, Bruno. No repitas ya. A ver, escriban. No, pero... Ya, está bien. CD. Todos, CD. Para ver que sí lo comprendieron ya. CD, listo. Ya, y con esto decimos que sí. Del ARN ribosómico del 45S se obtiene el 18S, el 5,8S y el 28S. ¿Cuál ARN está en el cromosoma 1? ¿Cuál está? El 5S. Exacto. En tándem. ¿Cuál ARN lo codifica, o mejor dicho, lo transcribe la ARN polimerasa tipo 1? ¿Cuál? La polimerasa tipo 1. La polimerasa tipo 1. Ya, ok. 5, ahí está. El 5S. El 5S. Exacto. Ustedes recordarán también en la página donde vimos el ARN ribosómico, también para que ustedes lo verifiquen la información, porque se pueden confundir, ¿no? Lo puse en la parte de la derecha. ¡Que yo me confundí! Muy bien, así me gusta. El ARN ribosómico 5,8S, 18S y 28S está codificado por la ARN polimerasa tipo 1. Uy, esto se confunde, ¿no? La Pol 1 es a estos tres, según el Cooper, que el Cooper también es válido para basarse como bibliografía base. La única que es por la ARN Pol 3 es la ARN 5S. ¿Vieron? Hasta yo retroalimenté. Ya, listo. 5S. Bacán. Estas preguntas están bien para que lo recuerden. Ya, ¿qué regiones del ARN tiene el... ¿Cómo se llama? Listo. ¿Qué regiones componen al NOR? ¿Qué cromosomas componen al NOR? ¿Qué cromosomas tienen las regiones de organización nuclear? A ver, ¿cuáles son los cromosomas? 13, 14, 15... Ya. Ajá, exacto. 13, 14, 15, 21, 22. Listo. Muy bien. Otra pregunta que les podría llegar también a hacer más que nada en su teórico. A ver, aparte de las que está aquí. Ya. ¿Cómo se llama el complejo que forma las proteínas SUN y proteínas CASH? El complejo link. Exacto, link. Listo, el complejo link. Ok. Además, que otra pregunta que también puede venir en su en su examen ya teórico. A ver. Es una pregunta matadora, ¿no? Pero ya. ¿Cuáles son las modificaciones posttraduccionales que hace el ARN ribosómico 45S? ¿Cuáles son? Las dos modificaciones posttraduccionales. Son dos. Esa es una. Listo, esa es la clave, ¿no? Metilación y pseudouridilación. Ahí está. Perfecto. Ya están, chicos, ya están. Y las últimas dos preguntas, las últimas dos que vemos aquí. En la zona granular del nucleolo, la zona granular, se lleva a cabo... ¿Qué se lleva a cabo? A ver, la clave. Es solo una pregunta, dice solo una alternativa, ¿no? Acá ya no dice selecciona una más de una. Es solo una clave. A ver. La A mencionan. El ensamblaje de la subunidad mayor ribosomal. A ver. Ustedes, el ensamblaje, la D, la A contra la D. ¿Quién va ganando? La D. Sí, chicos, sí, es la D. Es la D. Y como vi que tuvieron aquí algunos inconvenientes, vamos a ver la parte teórica, que para esto está, para hacerlo más rápido, ¿no? En la parte teórica, esta imagen es importante, la imagen de aquí. A ver, incluso aquí nada más se puede ver, ¿no? Bueno, de manera general decimos que la parte más de interna a externa es el fibrilar, y aquí se encuentran los genes, para codificar al ARN ribosómico. En el fibrilar denso, más externamente, se encuentra ya el ARN ribosómico 45S modificado y se está procesando, ¿ok? Mientras
que en el componente granular es aquí donde se va a ensamblar estas partículas o subunidades ribosómicas. Bien, recordemos, aquí, genes. Si quiere decir genes, quiere decir que se encuentra ADN. En la parte más, aquí, en la parte más interna está el ADN. En la parte más externa están los genes, pero ya como ARN. El ARN, tanto 45S modificado y parcialmente procesado. Y en la parte externa, que es el centro o el componente granular, se encuentran las subunidades ribosómicas o también denominadas partículas preribosomales, porque aún no salen del núcleo. Bien, tengan en cuenta esto. Y ya con esto ustedes responden las preguntas, ¿no? Y en la pregunta 40 decimos que en el complejo del poro nuclear, la subunidad que contiene proteínas transmembrana del complejo es... La última pregunta, chicos, la última pregunta, ¿cuál es? La B, la E, la D, ¿qué? ¿Cómo? A, B, E, ¿cómo? La A, la A, la A. Ok, ya, ok. Estamos aquí en un... A ver, vamos a ver el complejo del poro, ¿ya? Para que ustedes también recuerden que aquí lo denominan así, ¿no? Como 3 componentes. Esta imagen, no, esta imagen, listo. A ver. ¿Qué nos dice la pregunta? La pregunta era que en el complejo del poro, la subunidad que contiene proteínas transmembrana que ancla el complejo del poro, a ver, que ancla el complejo del poro. Bien, aquí encontramos, ustedes dijeron ¿cuál? La columnar, ¿no? Pero la columnar, a ver, la columnar es lo que está más interno, si se dan cuenta. La columnar es lo que está más interno, el componente adcolumnar. Que no sé quién lo menciona así, pero sí hay una división que es el adcolumnar, el adluminar y el anular, ¿no? Ya. Yo tenía como clave el adluminal. A ver, tenía como esta como clave, ¿no? Pero hay que ver por qué. A ver, para identificar. Dice, subunidad que contiene proteínas transmembrana que ancla el complejo del poro. A ver. Yo sé quién podría hacer esta. ¿Quién lo puede hacer? ¡Bruno! Bruno, ¿sabes por qué aquí dice luminal? ¿Te acuerdas qué hace el luminal? Ah, ok. Ya está bien, hay que dejarlo entonces que juegue. Bacán. Ya, bueno, entonces hay que hacerlo aquí nada más, ¿no? Listo. A ver, el ad columnar, yo tenía entendido que es esto. Ad columnar es esto, la parte interna. Bien, entonces el ad luminal es lo que está pegado hacia el lumen. O sea, el ad luminal es esto que vemos aquí, ¿no? Las proteínas que vemos son las que rodean al ad columnar, es el ad luminal. Ahí está. Y también está el ad anular, ¿no? Y listo. Aquí se ve. Las proteínas de andamio, como dije, bueno, aquí se ve, pero esto no pertenece a ningún componente, ¿no? Como teoría nada más te dice que estabiliza la curvatura de la membrana. Ok, ya está. A ver, sería cuestión de corroborar que el ad luminal sea esta proteína más externa que se denomina proteína anular de la membrana. Porque si es así, si es ad luminal, lo mismo que la proteína anular que está pegado hacia el lumen, yo lo entiendo así, ¿no? Como ad luminal, ad de que está pegado hacia el lumen. Y como está pegado hacia el lumen, se encarga de anclar. Corroboren esto nada más. Pero sí, yo diría que como es esto, según la imagen y según lo que yo verifico de la misma imagen, yo les podría decir que este ad luminal es la que está pegada y la que ancla al complejo del poro hacia el lumen de este espacio periplásmico, o también conocido como el lumen del retículo. Porque recuerden, ¿no? Que este espacio periplásmico se continúa con el lumen del retículo. ¿Bien? Ad luminal. Listo. Ad luminal, sí, es el ad luminal. El ad luminal. Ya está, ya lo corroboró mi asistente Bruno, así que sí, ad luminal. Se queda como clave. Muy bien, chicos. Hasta aquí llegó el repaso y espero que les haya servido y que hayan podido recordar algunas cosas, asociar conceptos y que hayan aprendido que, bueno, ya a este punto también aprender es un poquito difícil, ¿no? Pero sí. Voy a pasar el doc, no se preocupen. El examen. Sinceramente, chicos, el examen es más que ustedes estén tranquilos, ¿no? Que ustedes ya estén soltando los nervios. Yo en mi primer examen de unidad, sinceramente yo sí me madrugué.
Ok, el corregido lo voy a pasar. Ya, el examen de unidad, como les digo, algunas recomendaciones que les puedo mencionar es que si ustedes lo ven y ya denlo todo, pues no, obviamente pueden madrugarse, ya madruguen si es necesario, pero igual, ya sean conscientes de cuánto han estudiado, porque no es que ahorita estudien y remonten, que sí se puede, que no digo que es imposible, pero sí se puede. Nada que dormir, chicos, ya madrúguense, ¿no? Denlo todo también. Ya, bueno. A ver, no digo que sea complicado el hecho de remontar un día antes el examen de unidad, pero que sí, si es que ustedes ven que tienen algunas dificultades para el examen, que lo corrijan a partir de la próxima unidad, ya desde el día 1, ¿ok? Que desde el día 1 las recomendaciones para lo que estuvieron presentes que yo les di es que tengan los fundamentos de la clase práctica, los tengan anotados. Ahí, si ustedes les ven favorable, los tengan ahí sus resúmenes de algún tema, y si es que no, pues también hagan diapositivas, pueden hacer esquemas, también repasar con sus compañeros, y todo eso les va a ayudar, ¿ok? Bien, eso nada más mis recomendaciones finales, y nada, que desearles... para terminar, chicos, para terminar, ya, al final, aquí, al último. A ver, lo dejé al último. A ver, ay, momento, chicos, un momento. Me demoré, aunque no crean, yo me demoré en hacer esto. Ahí está. Ya está. Ya, chicos. Muchas gracias nuevamente y que revienten ese examen, que den lo mejor de sí mismos, que ustedes pueden. Gracias. Listo, Mateo. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para poder realizar esta ponencia y bueno, apoyarnos a todos, ¿no? Un día antes de lo que es el primer examen de unidad que vamos a tener. ¿Quieres hablar, David? No sé. Disculpa. Listo. Ya creo que disculpa, Wilson, se me fue. Ya, listo, no hay problema. Igual muchas gracias a todos por haber tomado su tiempo, también para asistir a la reunión. Buenas noches con todos. Buenas noches, Mateo. Buenas noches con todos. Muy buenas noches, chicos.